El arte de envejecer. Hablaremos de vivir, mitos, estereotipos, alimentación, salud, aceptación y más. Todos los jueves a las 5 p.m. con Elizabeth Jacobo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión del programa de radio El Arte de Envejecer, el cual es transmitido a través de En Directo Radio TV los jueves a las 5 de la tarde. Y pues hoy estamos de manteles largos. Tengo un gran invitado, amigo podría decir, porque ya tengo pues bastante tiempo de conocerlo. Y tuve la dicha de que él trabajara conmigo en este proyecto de las casas de reposo. Y pues le doy la más bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado, doctor. Es un honor que me hace a mí el que pues haya aceptado esta invitación. Y bueno, se los presento a ustedes. Voy a leerles una pequeña semblanza, pues para que vean quién es el doctor Guillermo. Bueno, su nombre completo es Carlos Guillermo Moreno Fernández. Es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha tenido rotaciones clínicas en instituciones de renombre a nivel nacional, como el Hospital Juárez de México y el Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga. Es profesor titular de la asignatura de Biología Celular y tisular e integración básico-clínica 2 en la Facultad de Medicina desde hace 7 años. Es miembro del Colegio de Morfofisiología de la Escuela Nacional Preparatoria, impartiendo cátedra en asignaturas de educación para la salud y temas selectos de morfofisiología. Ha sido docente de asignaturas como genética médica, ética y anatomía en la Universidad del Estado de México, en la carrera de medicina y enfermería. Cuenta con más de 500 horas curriculares en cursos y actualizaciones en temas de envejecimiento digno y estudios de gerontología por instituciones como la Universidad de Duke en California del Norte, Estados Unidos, en Stanford University School of Medicine en Palo Alto, Estados Unidos, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS México. Cuenta con estudios de maestría en gerontología por la Universidad Latinoamericana, Campus Cuernavaca. Autor de múltiples capítulos y artículos de divulgación científica para la Universidad Abierta y a Distancia de México y editorial Elsevier. Ha sido ponente en auditorios nacionales e internacionales en temas de gerontología, sexualidad y biología celular. Sirvió médico responsable, que fue un honor para mí, en una de las casas, en la Casa de Reposo Luz de Vida, durante 4 años. Actualmente es coordinador del Colegio de Morfofisiología y Salud en la Escuela Nacional Preparatoria 8, Miguel E. Schultz, donde además de profesor, es tutor en proyectos de investigación para concursos institucionales, además de pertenecer a la Red Nacional de Evaluadores por el MILSET en concursos como Expociencias Nacional en la categoría de salud. Pues ahí, como lo ven, a su corta edad, tiene una vasta experiencia, es un gran ser humano y pues les digo, estoy muy, muy, muy orgullosa de que pues hayas aceptado venir. Muchísimas gracias. Mi primer pregunta, ¿por qué medicina? Bueno, primero que nada, muchas gracias, licenciada Elizabeth. De verdad es un honor para mí poder estar con usted después de estos años de amistad en los que hemos aprendido mucho juntos sobre el envejecimiento, y la verdad es que es grato poder regresar y compartir estas cosas con usted y con todo su auditorio. Bueno, ¿por qué medicina? Cuando era pequeño, ya hace
varios ayeres. Siempre creí que la ciencia y la humanidad deberían de estar juntas y una manera en que pueden sincronizarse de manera conjunta para ayudar a las personas es a través de la medicina. Una de las principales motivaciones que me llevaron a estudiar esta carrera fue precisamente mi familia, específicamente mis abuelos. Un acercamiento muy especial que tuve, que fue la experiencia de vivir sus enfermedades, ver cómo iban en ese periodo de deterioro, tanto cognitivo como funcional, y ver que desafortunadamente en este país no contamos con la suficiente educación y conocimientos para entender al adulto mayor, me llevaron a decidir estudiar medicina, porque, bueno, especialmente mi abuela, en paz descanse, ella tuvo cáncer de páncreas, y realmente tuvo un mal proceso de diagnóstico. Desafortunadamente para cuando le dijeron que tenía cáncer, el cáncer ya estaba muy avanzado. Y esa experiencia se me quedó muy grabada porque siempre quise, pues, evitar, ¿no? Justamente que los adultos mayores y en general las personas tengan un mal diagnóstico, tengan una mala experiencia al acercarse al sistema de salud. Entonces creo que esa es una de las principales razones por las cuales decidí estudiar medicina, y porque la verdad es que me encanta el cuerpo humano, cómo funciona, entender cómo estamos constituidos por dentro, y está muy padre conjuntar la ciencia y el humanismo. Así es. Y hay algo bien importante que acaba de mencionar. Uno, no hay la cultura en México para, uno, educarnos para saber cómo envejecer. Digo, porque finalmente, pues, todos vamos para allá, ¿no? No hay la cultura, se ha infundido o se ha metido mucho miedo a la palabra envejecer. Pero aquí, por ejemplo, yo le preguntaría, ¿qué significa envejecer? Es una excelente pregunta, porque creo que, bueno, pensando un poquito en esta cuestión, me gusta creer que la vida es como una comida. Creo que todos amamos la comida, y parte de cuando vamos a un restaurante a disfrutar una buena comida es la entrada, el plato fuerte y el postre. Pensar y meditar lo que vas a comer, lo que vas a degustar, compartir con las personas que estás viviendo esos momentos felices. Y creo que el ciclo de la vida se parece mucho a esa comida. Tenemos etapas de la infancia, la adolescencia, la adultez y finalmente la senectud. Yo diría que la senectud se parece mucho al postre. Para muchos es la parte favorita, para otros es el fin de la comida, simboliza el momento en el que vas a pagar la cuenta, que después lleva un momento simbólico porque justamente esa transición de que ya pasaste por la comida fuerte y llegas a la parte del postre, te hace pensar si disfrutaste toda la comida o no. Y a veces el postre es como la culminación de todo lo que viviste en la comida. Creo que envejecer tiene un significado filosófico que va por ahí. En muchas culturas el envejecimiento fue abordado de manera distinta. Para los romanos, envejecer era un sinónimo de decadencia, de inutilidad. Básicamente las personas mayores ya no eran bien vistas. Envejecer era sinónimo de ver a una persona con desagrado, con cierta, pues no sé, ese sentimiento de que ya no somos útiles en la vida. Curiosamente los griegos impulsaron muchísimo el concepto de que el envejecimiento era sinónimo de sabiduría, y parte contraria en el mundo oriental, los japoneses, de manera muy específica los japoneses, han creado esta cultura de respeto, de admiración hacia el adulto mayor. Ellos dicen que cuando tienen pues algún objeto antiguo y se rompe, lejos de tirarlo, lo reparan y lo conservan por el significado de las emociones y sentimientos que esto lleva.
Entonces, aunque ya no lo vuelvas a utilizar nunca, un jarrón, un plato, un vaso, un cuadro, una foto, te sirve para recordar los sentimientos que evocaron en algún momento y que siguen presentes ahí. Entonces, creo que envejecer significa tener la sabiduría para decir, tuve una buena vida, lo mejor que pude vivir, y es el final de la misma. Y creo que esa es la parte bonita de poder envejecer. Yo muchas veces les comento que es la cosecha de lo que sembramos, ¿no? Cómo nos fuimos preparando, cómo nos cuidamos en temas de salud, si, bueno, nos detectan alguna enfermedad que muchas veces a lo mejor es por cuestiones hereditarias, bueno, pues también saber cómo las vamos a manejar, ¿no? Y prepararnos lo mejor posible. Entonces, como quiera uno llegar a esa vejez, pues también depende de esa educación, de ese cuidado, de ese mantenimiento que le damos al cuerpo y que es finalmente lo que vamos a cosechar. Ahora, digo, sabemos que desde que nacemos, pues día a día vamos envejeciendo. Biológicamente, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo es envejecer? Bueno, durante muchísimos años ha habido estudios y teorías acerca de por qué envejecemos. Creo que parte del meollo del asunto en el narcisismo del ser humano es querer evitar a toda costa envejecer. Y bueno, todo empezó desde el Renacimiento, bueno, obviamente mucho antes en la prehistoria, pero en el Renacimiento hubo un personaje que todos conocemos, Leonardo da Vinci, un todólogo, porque pues le entraba a todo, pintura, arquitectura, escultura, y algo que él pensaba era que envejecíamos porque nuestras arterias y las venas se endurecían, y ese endurecimiento provocaba un desgaste en el corazón y en el resto de los órganos. Con esta primera idea de alguien que no era médico, pero que tenía una afición por anatomía, empezaron a ver muchísimos estudios de por qué era que estábamos envejeciendo. Como bien dice usted, envejecemos desde que nacemos, es un proceso inherente a la vida y día con día pues se van muriendo células. Básicamente existe un panorama que le llamamos holístico porque conlleva distintas esferas que concentran justamente el por qué envejecemos. Actualmente hay una teoría que destaca y que tiene que ver justamente con el material genético. Dentro de las células nosotros tenemos un núcleo. En este núcleo se concentra nuestro material genético, es decir, toda la información que nos hace ser como personas. El color de ojos, el color de cabello, incluso nuestro carácter, nuestra personalidad. Y dentro de este material genético existe algo que se llaman cromosomas, que es la manera en cómo están agrupados justamente esta información genética. Los cromosomas tienen un proceso de replicación. Básicamente esto es esencial para que podamos desarrollar muchas proteínas que son importantes para todas las funciones que hace el organismo, desde nutrición, reproducción, respiración, todo lo que podemos hacer es gracias a estas proteínas. Estos cromosomas tienen una región que se llama justamente telómero. El telómero es como una especie de organizador que detecta, por así podemos decir, cambios en la longitud de los cromosomas. Cuando un cromosoma ha vivido suficientemente tiempo y después de cierto número de divisiones, el telómero es como ese reloj biológico que dice ya es momento de morir a la célula. Al momento de que el telómero actúa y se divide la célula, el telómero se va cortando poco a poco. En cada división sucesiva se va cortando el telómero. Y llega el momento en el que después de muchas divisiones, el telómero ya no tiene material de donde cortar. Entonces es cuando la célula dice, ya es momento de morir. Y es por eso que nuestras células mueren. Este proceso es distinto en cada uno de los órganos del cuerpo. Por eso envejecemos de distinta manera. Inclusive una misma persona puede tener un envejecimiento distinto en sus órganos. A lo mejor usamos muchísimo
nuestro hígado, ¿no? Porque nos gusta el alcohol socialmente y entonces tuvimos una vida bastante intensa en la adolescencia y en la juventud, entonces cada viernes nos íbamos a tomar, a lo mejor el hígado está más desgastado que el corazón o el cerebro, los pulmones, todo depende del estilo de vida de la persona, pero básicamente eso explica por qué envejecemos de manera integral, aunado al estrés oxidativo, que es producto del metabolismo del oxígeno propio de las células y que utilizamos para respirar. Entonces, aquí vienen los radicales libres justamente. Toda esta teoría recibe el nombre del límite de Hayflick. Hayflick estableció que nuestras células podían reproducirse cierto número de veces y llegaba un momento en el que las células ya no iban a poder dividirse y morían. Esa es la explicación más aceptada actualmente de por qué envejecemos. Y curiosamente, bueno, nosotros no, pero se está trabajando en qué pasaría si se inhibe una enzima, la telomerasa, que hace que el telómero se acorte. Al inhibir esta enzima, estaríamos haciendo factible que el telómero no se acortara. Y con eso en algunos años existe la probabilidad de que la célula no envejezca y tenga un periodo más largo de vida. Y con esto podríamos llegar a la famosa eterna fuente de la juventud. Wow, pero pues ahí implicaría, bueno, muchas cosas, ¿no? Que si bien no estamos preparados para envejecer, no hay ni siquiera, vaya, ni instituciones de salud, o sea, que puedan brindar este servicio para los futuros o los que ya nos estamos acercando más hacia esa etapa de envejecimiento y llegar a este punto de la eterna juventud. ¿No sería un colapso? Sí, básicamente sí. Creo que por eso mencionaba lo del narcisismo humano, que queremos a toda costa evitar envejecer. Le tenemos mucho miedo al envejecimiento. La misma palabra envejecer nos asusta. Y es chistoso porque me ha tocado ver muchas personas que me dicen, es que me rehúso a envejecer. Quiero, ¿no? Los famosos chavorrucos que dicen la chaviza, ¿no? Como dicen mis alumnos de prepa. No, los chavorrucos que andan de fiesta en fiesta a los 45, 50 años queriendo ligar chicas muy jóvenes o chicos muy jóvenes. Creo que estas cuestiones de esa resistencia sí es muy peligrosa porque nos estamos frenando una parte vital de nuestro ciclo y como dice usted, no estamos preparados para detener ese proceso. Entonces creo que aquí es muy importante entender que el envejecimiento es parte natural de la vida y tenemos que aceptarlo como tal. Claro, porque, o sea, yo vuelvo, ¿no? A lo mismo. Si desde primaria yo considero que deberían de implementarse materias simplemente como tanatología, ¿no? Desde los niños también pasan por procesos de pérdidas, de duelos, los adolescentes igual, cuando llega uno a la juventud, el ser adulto también, y no nada más me refiero a pérdidas, o sea, de muerte, sino son pérdidas, pues, varias cosas, ¿no? Por ejemplo, en parejas, que ahora el índice de divorcios es mucho más, ¿no? Si no hay esa concientización, no hay esa educación, y lo vemos en los centros de salud, que pues realmente tampoco hay para atender esas enfermedades básicas del envejecimiento, pues entonces, ¿cómo prepararnos, no? Ahora usted que ha trabajado en estos institutos de salud, yo le pregunto, ¿México está preparado para afrontar
tanto envejecimiento, tanta vejez que hay, porque si bien la pirámide ya está cambiando, o sea, ya casi niños no hay, ya hay parejas que ya no quieren tener hijos y está cambiando la pirámide. Ahora ya van a ser más la gente mayor, ¿no? O sea, que está entrando a esta fase de envejecimiento. ¿Estamos preparados? Es una muy buena pregunta. Como bien dice usted, estadísticamente el envejecimiento en nuestro país nos está alcanzando. Desde hace ya algunos años México se considera un país anciano, geronte, y en ese sentido esto conlleva muchos cambios epidemiológicamente hablando. La población económicamente activa en nuestro país se ha disminuido y esto conlleva cambios en la economía del país. Si bien es cierto, tenemos un sistema de salud con muchas deficiencias, creo de manera consciente que México está en ese proceso de entender la cultura del envejecimiento. Aún nos falta muchísimo por crecer para llegar a entender completamente este proceso, pero vamos por buen camino. De manera específica en la atención hospitalaria al adulto mayor, me ha tocado observar que muchas instituciones tienen programas, tienen habilidades, tienen inclusive, hay más especialistas en México. La geriatría era una especialidad nueva en nuestro país, donde iniciaron con 40 geriatras para pues una población muy vasta. Realmente es poca la calidad de atención. Y aquí la importancia de que a todos los estudiantes de medicina, a todos los estudiantes de enfermería y de las áreas relacionadas con la salud, se les inculque la educación por el adulto mayor, porque esa es la parte que nos va a permitir tener mayor recursos humanos próximamente en los hospitales y en los institutos enfocados justamente a la atención del adulto mayor. Contamos con el Instituto Nacional de Geriatría, que es una máxima autoridad en estas cuestiones, y creo que si bien nos falta mucho, sí puedo decir que estamos preparándonos de manera consciente para poder tratar mejor a los adultos mayores. Y actualmente, ¿cómo está funcionando el Sistema Nacional de Salud para el adulto mayor? Ok, bueno, el Sistema Nacional de Salud abarca distintas vertientes. Está la parte como de seguridad social, donde tenemos instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Pemex, Sedena, y instituciones privadas y la Secretaría de Salud. En conjunto, estas instituciones tienen diferentes niveles de atención. Está el nivel de atención primaria, secundaria y terciaria. Cada uno de estos niveles tiene distintas metas específicas con la población en general. Aquí partimos de que el médico general y el médico familiar son una parte fundamental para la población, no solo para el adulto mayor. Aquí necesitamos la conciencia de la prevención. Parte de la tarea de la atención primaria es prevenir y evitar el desarrollo de enfermedades. La transición epidemiológica ha hecho que de enfermarnos de enfermedades infectocontagiosas, ahora nos enfermamos de enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades que si bien no tienen cura, han podido ser controladas y pueden ser justamente evitadas si nosotros detectamos y atacamos las deficiencias del estilo de vida del adulto mexicano, que próximamente será adulto mayor. Y aquí hablamos de la alimentación, de el ejercicio, del estrés, la salud mental, la nutrición, cosas que personalmente creo que tenemos muchas áreas de oportunidad. Más que problematizar, tenemos muchas áreas de oportunidad para mejorar como país. Entonces, una vez que el médico familiar o el médico general detecta, ¿no?, un adulto mayor que tiene distintas patologías, porque normalmente el adulto mayor se caracteriza porque tiene muchísimas enfermedades
y tiene muchos fármacos, algo que en el campo de la gerontología se conoce como polifarmacia. Así es. Entonces lo que buscamos justamente es direccionar al adulto mayor, y aquí es donde entra en contacto el geriatra, que es un vínculo hacia las demás especialidades. El geriatra tiene una función muy importante, que es canalizar y llevar de la mano al adulto mayor hacia las principales especialidades en el segundo nivel y tercer nivel de atención, según sean las necesidades del adulto mayor. Es muy cierto esto. Yo, por ejemplo, algo que siempre les comento a los familiares cuando ingresan a alguien a la casa de reposo, es que sin lugar a dudas esto debe ser un trabajo en equipo, porque muchos creen que con el hecho de ir y dejarnos a su familiar a que nosotros lo cuidemos, ellos se van a deslindar de la cuestión tanto de salud en cuanto a llevarlo al médico, a que lo sigan viendo especialistas de acorde al tratamiento o a la enfermedad que tengan, y que otra parte que no se pueden deslindar es de esa convivencia, de ese amor, de esa... Entonces yo lo que siempre les digo es que esto es un trabajo en equipo, o sea, el trabajo que hacemos adentro en la casa de reposo con el médico, ¿sí? Aparte su médico tratante que esté por fuera y el familiar, porque sin ese triángulo y si no se trabaja en conjunto, pues la verdad es que por mucho que haga el médico, por mucho que haga el familiar o por mucho que hagamos nosotros, si no hay esa unión en equipo, pues no se va a llegar al fin que queremos, y que ese fin es que pues tengan una mejor calidad de vida en todos los sentidos, no nada más en la cuestión salud y emocional, ¿no? Entonces, el hecho de que también ahorita las instituciones de salud se estén preparando más, que en las universidades les estén inculcando más esto, y que estén dando pues sí, a motivarlos a que se vayan también más hacia el área geriátrica, a la enfermería, que también veo que ya les dan también muchas cuestiones de tanatología, porque muchas veces esa calidad humana se pierde, no la hay, ¿no? Puedo entender que en un hospital, en urgencias, supongamos, pues están siempre corriendo, ¿no? Pero no perder ese lado humano de esa atención, porque es bien importante. Entonces, el hecho desde que ahorita, cuando están estudiando, metan ya también esas materias, la verdad es que es bien importante, ¿no? Y que hagan consciente a los alumnos de que pues está cambiando esta situación, ¿no? Que vamos a ser ya más la gente grande en ese sentido. Y algo también que pasa mucho, y que tanto familiares como residentes también se preguntan, y que a la vez ya ni siquiera quieren tocar ese tema, es la sexualidad en el adulto mayor. ¿Creen que por el hecho de estar envejeciendo, de ya ser viejo, de ya estar en la senectud, ya esa palabra sexualidad está totalmente prohibida? Entonces, ¿qué nos puedes comentar al respecto sobre este tema que es bien importante? Sí, como usted menciona, la sexualidad creo que es una de las cosas más complejas, porque es inherente al ser humano y desafortunadamente hemos vivido durante muchos años con ideas estigmatizadas, con muchos tabús y con muchos problemas que en realidad no deberían de existir. Hablar de la sexualidad es algo importante, porque es parte de los seres humanos desde que nacemos. Inclusive, afortunadamente, con la transformación de la sociedad hacia este nueva inclusión, a entender las diversas maneras de expresión de identidad de género, creo que ha permitido que el ser humano tenga más
libertad de expresarse como ser humano y decidir lo que le gusta y lo que no. Con ese argumento, el adulto mayor tiene una evolución fascinante en el proceso de la sexualidad. La sexualidad comprende algo que se llaman holones. Esta teoría del doctor Rubio, un médico sexólogo mexicano, él dice que la sexualidad está constituida por 4 elementos fundamentales, donde destaca justamente el género, la reproducción, el erotismo y la afectividad. Entonces, estos 4 elementos constituyen el cómo nos vamos a desenvolver en la sexualidad. Con el paso del tiempo, el adulto mayor se va a enfrentar a cambios muy puntuales. Específicamente hablamos de la pérdida de la fuerza física, de las habilidades, también tiene cambios sociales, cambios psicológicos y cambios emocionales que conllevan a pérdidas. La palabra clave en el envejecimiento es la palabra pérdida. Y aquí usted hace una palabra importante que es la tanatología, ¿no? La ciencia que nos ayuda a entender la manera correcta de morir. Aquí hablamos de que debemos de entender que el adulto mayor va a perder muchas cosas y parte de lo que nos quedamos con esa idea errónea es que al perder la fuerza, al perder vitalidad, ¿no? Al perder juventud, al perder pues muchas cosas, ya no tenemos la necesidad de sentir afecto o de expresar el erotismo inclusive con nuestra pareja o con cualquier otra persona. Y muchos adultos mayores se reprimen, están deprimidos por un proceso cognitivo natural propio del envejecimiento en el que la dopamina va disminuyendo y también los factores exógenos influyen, la jubilación, el perder dinero, el perder a la familia o el perder a la pareja que tienes durante mucho tiempo. Todo eso conjunto lleva a un estado de depresión fuerte en el adulto mayor. ¿Qué pasa entonces? Que ellos mismos inhiben mucho sus impulsos sexuales. La libido, que describe Freud como una impulso, como una energía que nosotros llevamos y que nos hace expresarnos sexualmente, es algo que está innata y que está ligada a la parte instintiva irracional, a la parte bestial, a la parte animal. Entonces, esa cuestión es algo que no la vamos a quitar nunca del ser humano. Aquí lo importante es entender que un adulto mayor tiene todo el derecho de tener una pareja, sea la pareja con la que haya decidido estar toda su vida o encontrar una nueva pareja y expresar su sexualidad de manera responsable y libre. El adulto mayor puede tener erotismo, puede expresar de manera afectiva esos sentimientos, puede tener masturbación, puede tener orgasmos, puede tener todas esas situaciones que marcaron la etapa del adulto y que básicamente decimos, ay no, ¿cómo es posible que mi abuelito, mi abuelita estén haciendo esas cosas? Porque es el pensamiento de muchos familiares y la realidad es que es natural. El punto aquí es que nosotros debemos de entender que es parte de los seres humanos y que no tenemos por qué quitarles ese derecho. Aquí lo importante es que lo hagan con responsabilidad, porque pues las enfermedades de transmisión sexual siempre están al punto de todo. Obviamente ya no hay riesgo de embarazo no planeado, pero el adulto mayor sí manifiesta mucho su sexualidad. A mí me ha tocado ver en las casas de reposo que esa atracción, ¿no?, que empiezan a tener, ese enamoramiento, y cuando los familiares se enteran, es que ¿cómo es posible? No, 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 mi mamá, ¿cómo? No, no lo puedo creer, ella pues siempre tan recta, tan santa, no, o sea, ella pensar en tener relaciones sexuales, o sea, no, aquí algo hicieron, aquí algo, no es que hagamos algo, que algo también yo, que ahora en la carrera lo vi, y hay fármacos, y usted me va a desmentir si es cierto o no, hay fármacos que causan aumento en la libido,
¿cierto? Sí. Entonces, si lo sumamos a que encuentran pues una pareja, digo, porque es viable que ellos se puedan enamorar, ¿no? Lo acabo de mencionar, o sea, finalmente son seres humanos y pues tienen derechos, sienten, entonces se empiezan a enamorar. Si se le suma la cuestión de el fármaco que esté tomando y que pues haya aumento en el líbido, ¿es válido que se enamoren de nuevo y que puedan tener una nueva pareja? Es una pregunta muy, muy padre, porque creo que aquí hay que pensar mucho en el contexto, ¿no? Me ha tocado ver hijas, hijos de personas adultos mayores que tuvieron la relación bonita, vieron crecer a sus papás, estar juntos, esa relación que todos queremos, ¿no? Encontrar el amor de tu vida y envejecer juntos. Y de repente se pierde la pareja y entonces los hijos y las hijas están en este proceso de celos de yo no me imagino que mi papá o mi mamá tengan una nueva pareja, porque qué va a decir mi mamá o mi papá según sea la persona que haya fallecido o no lo ven bien. Entonces, yo creo que enamorarse es válido siempre. Siempre he sido una persona cursi. La licenciada puede constatar que soy un romántico empedernido. Entonces, creo que algo de lo bonito en esta vida es vivir el amor. Y creo que el amor en todas las etapas tiene sus cosas padres. Y en el adulto mayor, el enamoramiento es uno de los procesos más difíciles porque a veces ellos se sienten culpables de volver a sentir cosas que a lo mejor ya no quisieran sentir. No ha de ser fácil perder al amor de tu vida o la persona con la que estuviste 40, 50 años de casado y de repente volver a conocer gente y decir, puedo volver a sentir esto. Y es algo que vivimos en las casas de reposo. Yo me acuerdo también de haber visto varios intentos, ¿no? Ver esas personas que conectaban con las pláticas, con el baile, el danzón, los juegos, las actividades. Creo que el amor es válido en todas las edades y aquí sí es una invitación a la reflexión mucho a los familiares de que lejos de juzgar a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros familiares, si se llegaran a enamorar o no, hay que entender que el amor es parte de la vida y disfrutarlos y apoyarlos. Creo que parte importante es el apoyo hacia el adulto mayor. Yo también algo que les comento es que vean el lado positivo, o sea, la palabra amor, o sea, todo lo que abarca, ¿no? Cuando uno está enamorado, cambian muchas cuestiones, estado de ánimo, empiezan a olvidar hasta dolores porque hay en ellos hay dolores que ya no son reales, ¿no? O sea, sino que hasta por el hecho de pues de sentirse solos, ellos empiezan a crearse una historia de enfermedades que no tienen. Entonces, cuando conocen a alguien, cuando se enamoran, hasta las enfermedades que no tenían y que ellos se inventaron, o las que sí tienen, como que pasan a segundo plano, ¿no? Entonces, yo lo que también les comento a los familiares es, déjenlos sentir, déjenlos vivir esa experiencia, esa motivación, esa alegría, porque les cambia totalmente el semblante, ¿no? Y sobre todo, que ese sentimiento como de culpa, ¿no? De, ay, o el qué dirá la familia, o es que qué van a pensar de mí, yo ya tan viejito y que ande ahí enamorándome y eso. Entonces, dejarlos que sientan, que vivan lo poco o mucho que les quede, porque pues hasta como que mejora esa calidad de vida, ¿no? Estando uno enamorado. Entonces,
Sí, yo también invito a los familiares pues a que los dejen enamorarse y vivir esa etapa, que aparte es muy padre porque pues ya con las experiencias que han tenido y esta nueva pues unión que se pueda dar, este noviazgo y todo, pues cambian muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, dejen que se enamoren. ¿Cómo poder tener un envejecimiento exitoso? Ok, creo que esa es la pregunta clave, ¿no? Lo que todos deberíamos pensar, porque cada vez pues pasa el tiempo y he visto que la gente siempre se pregunta, pues, ¿qué quiero en la vida? ¿Quiero ser feliz? ¿Quiero tener hijos? ¿Casarme? ¿Estudiar una carrera? ¿Viajar por el mundo? ¿Hacer y deshacer? Pero nunca nos ponemos a pensar en dónde vamos a terminar, cómo vamos a terminar. Creo que parte fundamental es primero entender que es un envejecimiento exitoso. El envejecimiento, como decíamos en un principio, es un proceso universal, es un proceso único, es un proceso crónico que es diferente en cada ser humano. Y aquí es muy importante ver que la palabra exitoso puede caernos en a lo mejor lo que para uno es exitoso, para otra persona no. Y aquí hablamos de un envejecimiento exitoso cuando el adulto mayor tiene la capacidad de ser funcional, de lograr una completa adaptación a los cambios que conlleva el envejecimiento. Y en todas sus esferas, tanto la biológica, la psicológica y la social, está completamente adaptado y es funcional. No se necesita no tener enfermedades. A veces pensamos que envejecer de manera exitosa y pensamos, no sé, en a lo mejor un Mauricio Garcés, ¿no? O personajes que inclusive ni siquiera se ven de la edad que aparentan, ¿no? Y que en realidad eso no significa envejecer exitosamente. Está el caso, por ejemplo, de John Glenn, un astronauta que fue militar de los Estados Unidos y era el astronauta en activo más geronte. A los 72 años realizaba todavía misiones espaciales y perteneció al gabinete del expresidente Barack Obama en los Estados Unidos, una persona respetada por la política de los Estados Unidos y que imagínense, a los 72 años todavía poder hacer misiones espaciales, creo que es algo que no todos pensaríamos que se puede lograr. Entonces, el envejecimiento exitoso radica en tener apoyo familiar, una red de apoyo muy importante, en tener la capacidad de adaptarse a los cambios fisiológicos, a los cambios biológicos, emocionales y psicológicos del adulto mayor y sobre todo, si se llega a tener una enfermedad, tener la capacidad de la rehabilitación, es decir, que podamos seguir moviéndonos, podamos seguir haciendo actividades y tratar de llevar lo mejor posible una calidad de vida digna. Eso es lo que nosotros llamamos envejecimiento exitoso. Entonces aquí sí es necesario que la población tenga mucha cultura de prevención y aquí es una invitación a todo el auditorio a que pensemos que vamos para allá. La idea es envejecer y si logramos llegar a esa edad es cómo queremos envejecer. Lejos de la parte material, que es importante ahorrar para tu retiro, para tu vejez, para que puedas viajar con tu pareja, para que puedas viajar y disfrutar de todo lo que trabajaste en esta vida, es el que puedas hacerlo de manera óptima, el que puedas adaptarte a esos cambios y que tú puedas seguir siendo funcional. A lo mejor con tus enfermedades, porque esas no se van a curar, se van a controlar, pero sí podemos tener una mejor calidad de vida. Exacto, y más ahora en estas épocas en que volvemos, ¿no? Los millennials, los jóvenes y eso, que ya no piensan como tal en casarse, en durar
años con esa pareja, pero sí que vean esa, pues esa red de apoyo, si no familiar, con amigos, esa prevención a futuro. Ya hay muchos planes que empiezan a salir para que puedan ahorrar para llevar esa vejez digna, esas enfermedades, porque si bien sabemos ya muchos no van a tener el derecho a una pensión, a una jubilación, por el sistema de seguridad social que ya están manejando ellos. Entonces, pues que prevean, ¿no? En cuestiones de laboratorio, bueno, hay muchos que sacan planes para que se hagan sus chequeos anuales y todo. Entonces, sí que visualicen, no que digan, ay, pues si yo apenas estoy empezando, tengo 30 años, me falta mucho para envejecer o para llegar a esa edad, o por qué me voy a estar preocupando ahorita, ¿no? Mejor me preocupo en viajar, en conocer. Sí es viable, pero sí que una parte sí reserven a un fondo de, pues de ahorro para llevar esa vejez pues con éxito, ¿no? Saber cómo se van pues hasta atender, porque la de mala siempre llega y una enfermedad o algo y los pocos ahorros luego que uno tiene pues se van, y entonces sí es bien importante que estén conscientes de cómo van a querer llegar, ¿no? A esa etapa, y que mucho es parte de este programa, pues llevarlos a todo ese proceso, saber guiarlos, darles consejos, pues en este arte de envejecer, ¿no? Porque como le digo, finalmente todos vamos para allá. Vamos para allá. Usted es muy joven. Mi pregunta es, ¿por qué le interesó, o sea, este tema? Ya nos comentó de sus abuelos y todo, pero yo, por ejemplo, cuando lo contacté y que aceptó trabajar conmigo en las casas de reposo, ¿por qué ese interés en el tema? Es una excelente pregunta. Creo que aún después de ya algunos años de ver adultos mayores, tanto en la clínica, en la consulta, como un poquito estudiarlos, me he dado cuenta que el adulto mayor es una persona muy compleja. Cuando yo decidí estudiar medicina, quería ser pediatra. Inicié queriendo ser pediatra, específicamente oncología en niños, y durante la carrera pues sufrí un cambio que me llevó al otro extremo de la vida. Y es chistoso porque el adulto mayor tiene muchas regresiones a la época infantil. Para muchos el adulto mayor se comporta otra vez como niños. Dicen que los extremos de la vida son muy parecidos. Y aquí lo que yo destacaría es que gran parte del proceso que me llevó a querer estudiar a los adultos mayores tiene que ver mucho la parte familiar. La verdad es que siempre he creído que la familia es una de las cosas más importantes en la vida. Y tengo la fortuna de tener una familia maravillosa que me ha permitido crecer con los valores del respeto y el amor hacia el adulto mayor. Y algo que curiosamente tiene que ver con la problemática anterior que estábamos exponiendo, ¿no? Es que precisamente a veces educamos a los hijos con la idea de que ellos nos van a cuidar cuando seamos viejos. Y los mismos hijos tienen la idea de que sus papás van a educarlos para que algún día se les retribuya esto. Y yo creo que esto debe de ser un proceso natural. Esto debe de ser lejos de tengo que porque son mis padres, debe de ser un quiero porque son mis padres, y pensar en que ellos nos dieron todo cuando éramos niños, cuando fuimos bebés, cuando estuvimos débiles, necesitados, y ellos nos ayudaron, nos apoyaron y nos dieron todo. Y en algún momento ellos van a necesitar de nuestro apoyo. Y a pesar de que los papás, porque creo que el sueño de todos los papás en la vida es ver crecer a sus hijos, desarrollarse, ser felices, hacer una carrera, estudiar, viajar,
tener una familia, ser exitosos, parte que no nos ponemos a pensar nunca es el ser egoístas en buen sentido. Y creo que es ahí donde el adulto mayor jamás, algo que me gusta mucho el adulto mayor es hablar con ellos y la sabiduría que te manifiestan con sus experiencias. Tengo la fortuna de contar con una abuelita todavía viva, una abuelita por parte de mamá, y platicar con ella es una de las cosas más maravillosas porque a pesar de que ella no tuvo la posibilidad de tener estudios, a ella siempre le ha gustado leer y siempre le gusta platicar de todo y siempre con sus nietos ha sido de cuéntame hijo, cuéntame hija, qué ha pasado, cómo estás. Entonces, esa parte de la sabiduría es muy importante y convivir con ellos me ha permitido humanizarme mucho más en este campo de la medicina. A veces cuando uno estudia medicina se deshumaniza mucho. A todos nos pasó esa transformación de dejar de ver al ser humano como humano y verlo como un conjunto de órganos, tejidos, células con funciones específicas que enferman y se pueden curar. Y olvidamos que detrás de cada persona hay una historia. Creo que el poder ser partícipe de estas historias, anécdotas, muchas cosas que me han platicado los adultos mayores, ver cómo son sus últimos momentos, porque parte de lo triste, y también lo ha vivido usted, y creo que es algo de lo que más nos ha unido, es que nos toca ver sus últimos momentos. Sí. Y es fuerte porque uno se encariña, uno puede traspolar sentimientos y emociones en esas personas y de repente se van porque es parte de su vida. Estaban enfermos o ya estaban grandes y todo tiene un fin. Entonces creo que es un todo el por qué me gusta mucho el adulto mayor, pero yo creo que lo podría describir de esa manera. Es bien importante esto que acaba de mencionar, la cuestión de humanizarnos. Si bien usted sabe que de venir de una carrera de diseño gráfico y ser mercadóloga y todo, y yo llegué a esta parte de poner la casa de reposo, usted sabe que, bueno, pues primero fue por mi suegra, ¿no? Porque ella le dio Alzheimer, mi esposo, hijo único, desconocíamos en ese entonces del tema y fue algo bien difícil. Ella, pues acostumbrada a siempre pues ser independiente y luego ver esa situación de que pues se le empezaban a olvidar las cosas, se nos perdía, ya cuando la traemos a vivir con nosotros, es enfrentarnos a ese tema y usted sabe, bueno, por las etapas las que pasa el Alzheimer y que entre una de ellas se vuelven agresivos y todo, y nosotros en ese entonces pues no conocíamos del tema, ¿no? O sea, era totalmente ajeno a nosotros, entonces el ir aprendiendo, el ir conociendo, el acercarnos a una red de apoyo, el decir, ¿saben qué? Es que esto ya se me está saliendo de control, la metemos a una casa de reposo. Y la verdad es que al principio, o sea, todo fue muy bien, o sea, iba funcionando muy bien. Pero llegó el punto en que pues ya era un paciente más ahí, X, y pues empezaba a bajar mucho la calidad, ¿no? En la atención. Entonces, ese factor, o sea, humano, fue lo que pues a mí me hizo, y usted lo sabe, crear esto, ¿no? Y que es tan importante porque una vez que se pierde eso, o sea, ya como seres humanos yo siento que pierdes eso y ya no, o sea, ya estás mal, ¿no? Ya la avaricia o lo que puedas, no, o sea, eso no deja, ¿no? Entonces, el trabajar con ellos y sobre todo algo que acaba de mencionar, ver su historia de vida de los pacientes,
es bien importante porque uno empieza a aprender y a entender el por qué llega a esa situación o por qué llegó también a su vejez, y es también saber cómo poder ayudarlos, y no nada más me refiero al residente o a la persona a la que estamos cuidando, es también entender y ayudar a los familiares, porque muchas veces los familiares llegan y dicen, es que o sea, ya no puedo, es válido pedir ayuda, es válido acercarse y contar con esa red de apoyo, ¿no? O sea, hoy por hoy hay muchas instituciones que se empiezan a dedicar a esto, pero sí que el factor fundamental sea ese, ¿no? La cuestión humana y no perder ese, pues sí, ese sentido de vida, ¿no? Porque finalmente todos vamos para allá. Entonces, yo la verdad es que desde que lo conocí, usted sabe que, o sea, hicimos mucho clic y hoy por hoy yo así lo considero un amigo y yo aprendí muchísimo de usted. También pues sabe que mi hijo ahí se le pegaba, aprendió y de ahí que también él decidió estudiar enfermería por lo mismo, ¿no? Porque yo a usted lo tengo en un concepto maravilloso, es un gran ser humano. Tengo la dicha de conocer a su familia y también sé qué calidad de gente y de personas son. Entonces, pues nunca perdernos, salirnos de ahí, de esa línea, ¿no? ¿Qué consejo le darías a la juventud de hoy? Ok. Bueno, primero que nada, gracias por sus palabras, porque de verdad la historia de la Casa de Reposo es una de las partes más importantes en mi vida. Entonces, yo agradezco mucho la oportunidad de haber estado trabajando para usted esos 4 años. Aprendí muchísimo, crecí como persona, como profesional y también la considero una amiga. La verdad es que desde el principio estos conceptos que teníamos juntos de ayudar a los adultos mayores pues hicieron posible que en ese momento las personas que estuvieron bajo nuestro cuidado pues estuvieran lo mejor posible el tiempo que se nos permitiera. Y creo que es una experiencia que jamás voy a olvidar porque muchos de ellos ya no están, muchos de esos pacientes ya no están, pero viví cosas muy especiales y nunca se me va a olvidar los cumpleaños, los bailes, las actividades, Sí. las consultas. Creo que fue algo maravilloso. Y en cuanto a la juventud, híjole, creo que el, el único consejo que les podría dar a la juventud en este momento es que están haciendo muchos cambios y transformaciones en la vida actual. La sociedad está cambiando, a mucha gente no le gusta la manera en cómo se están haciendo las cosas, a otros les gusta mucho lo que están haciendo y creo que parte de esto es adaptarnos a los cambios, respetar las ideas y respetar siempre a las personas. Entonces, fuera de lo que cada uno crea y sienta, siempre es importante tener en mente que todos tenemos familia, todos tenemos o tuvimos papás, abuelos, tíos, tías, conocidos. Y en cualquier momento todos tuvimos un profesor que nos marcó, una profesora, algún médico, alguna persona que conocimos en la calle y era adulto mayor. Entonces, creo que el consejo que les puedo decir es que vivan su vida felices, aprendan mucho, respeten y sobre todo no le tengan miedo a envejecer, porque parte de lo que lleva toda esta problemática de los cambios
y de abrirse a nuevas ideas, es también entender que vamos para allá y nos seguimos rehusando a la idea de que vamos a envejecer. Algo que les digo mucho a mis alumnos cuando vemos el ciclo vital, el como tema en la prepa, es que pues los chicos están fascinados con la idea de que van a ser jóvenes toda la vida, de que van a poder ir de fiesta siempre, de que van a tener la fuerza y la vitalidad de hacer todas las cosas que ellos quieren. Y creo que esa es una parte importante, valorar que ahorita tienen esa juventud y esa energía y ver que más adelante van a llegar a envejecer. Y no hay un viejo refrán que mi mamá me lo dice mucho y mis abuelos solían decirlo, ¿no? Que decían, como te ves me vi y como me ves te verás. Y esa frase creo que encierra mucho lo que quiero transmitirles a ustedes, el que se permitan respetar a los adultos mayores y conocerlos, acérquense a sus abuelos. He visto que los nietos ahora, últimamente, las últimas generaciones ya no se acercan tanto a los abuelos como antes. Antes los abuelos eran una parte fundamental en la educación de los niños y ahora ya es como los abuelos y las abuelas y ya, ¿no? Pero acérquense, convivan, aprovechen los que están ahorita vivos, los que tienen, los que no lo tienen, recuérdenlos, nunca se les va a olvidar todo lo que vivieron con ellos y creo que va por ahí. Y aprovechen al máximo el tiempo que conviven con los adultos mayores porque algún día les va a tocar estar del otro lado y no sería nada padre que uno se quedara solo y se diera cuenta que no dejó huella en las personas al grado de que no tengamos esa posibilidad de que algún día alguien nos brinde su apoyo, nos brinde una compañía, no sé, creo que esa es la idea. Pues muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado de nuevo estar aquí. Podríamos extendernos muchísimo más. Estoy segura que no va a ser el único programa. Me encantaría que pudiera venir a hablar temas sobre la vejez. Hay muchísimos en cuestiones de salud, sociales, biológicas, en fin. Por tratar hay miles de temas, pero yo sí estoy muy, muy agradecida con el hecho de que hubiera aceptado venir ahorita, ahora en estos tiempos ya tan difíciles, luego que por temas de COVID, hasta el hecho de cómo saludarnos o el poder dar un abrazo, no nos detenemos, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Dónde lo pueden contactar? Muchas gracias a usted, licenciada, por la invitación. De verdad sabe que se le aprecia mucho y cuando usted me invitó, la verdad es que acepté con gusto porque creo que de verdad parte de lo que nos ha unido pues es el gusto por el adulto mayor y creo que esta labor que está haciendo es maravillosa. Ahora acercándose a través de este programa a todos y todas las personas interesadas en aprender más sobre esto, creo que de verdad vale la pena que sigamos estos programas porque pues la licenciada sabe un montón, muchísimo, se ha metido a estudiar mucho a conciencia esto del adulto mayor porque es un tema enorme. Y pues bueno, para los que me quieran contactar, pues les puedo dejar un Facebook, es Memo Moreno Fernández. Yo estoy en el Departamento de Biología Celular y Tisular de la Facultad de Medicina de la UNAM y en el plantel número 8 Miguel E. Schultz de la Escuela Nacional Preparatoria. También cualquier cosa que necesiten que en cuanto a atención clínica, adultos mayores o algún consejo, pues ahí estamos. Pues muchísimas gracias.
por estar con nosotros en una emisión más del Arte de Envejecer y van a aparecer nuestros teléfonos en pantalla y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego y felices fiestas. El arte de envejecer. Hablaremos de vivir, mitos, estereotipos, alimentación, salud, aceptación y más. Todos los jueves a las 5 p.m. con Elizabeth Jacobo.